Muy buenos días. Primero quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes, ¿no? Veo gente con mucha experiencia que ha podido, en este caso, ingresar a esta sesión, a esta pequeña charla, ¿no? En la cual se basa en las buenas prácticas en la instalación de Windows Server. Ante todo me presento, mi nombre es Edwin Huerto Nopay, soy ingeniero de sistemas de profesión. He realizado un breve resumen en cuanto a mi experiencia profesional en el área de infraestructura y los cargos que he venido desempeñando. Asimismo, también comentarles que cuento con un poco más de 5 años de experiencia de docente en diferentes instituciones del Perú. Y a la vez he dejado mi enlace de LinkedIn y mi canal de YouTube para los que desean conocer un poco más de mi persona. Entonces nos centramos en el tema de hoy, que es buenas prácticas en la instalación de Windows Server. Estas buenas prácticas van a ser empleadas a la hora de nosotros realizar el proceso de instalación de Windows Server sin importar la versión a utilizar, ya sea en una versión de Windows Server 2012, Windows Server 2019 o Windows Server 2022. Luego de haber realizado esta breve presentación, a continuación vamos a pasar a implementar el taller que tenemos preparado para hoy. El proceso de instalación desde el VMware Workstation. Para ello voy a crear primero una máquina virtual, le voy a dar a clic derecho a una máquina virtual. A continuación acá tengo varias opciones, le voy a dar en la opción avanzada, le doy en siguiente, lo dejo por defecto en el tema de compatibilidad, lo dejo en siguiente, coloco acá instalación más adelante y selecciono Microsoft Windows y dejo en la versión Windows Server 2019 debido a que es el sistema operativo que vamos a instalar en este caso para nuestro servidor, ¿no? En cuanto al nombre, vamos a colocar un nombre, en este caso yo lo voy a poner SRB Windows, ese es el nombre de mi servidor que se va a llamar, y voy a crear una carpetita en este caso. Le voy a dar Browse, disco D, creo una nueva carpeta, selecciono la carpeta creada. Este va a ser la ruta en donde se va a guardar mi servidor, le doy en siguiente. Acá tengo dos opciones, ¿no? Tipo de firmware, BIOS o UEFI, voy a dejarlo en UEFI. Cantidad de procesadores, lo dejo por defecto, tal como está. ¿Cuánto de memoria RAM voy a asignar a este servidor? Bueno, en este caso le voy a decir que tenga 8 GB de memoria RAM. Siguiente, a continuación, ¿qué tipo de conexión de tarjeta de red va a tener? En este caso tenemos un tipo puente, tipo NAT, tipo host only o no usar en este caso una conexión de nuestra tarjeta de red virtual. Vamos a dejarlo en tipo NAT por el momento, le doy siguiente. En esta opción vamos a dejarlo por defecto, siguiente, siguiente y crear un nuevo disco virtual, ¿no? Acá te da las siguientes opciones en cuanto a seleccionar para tu disco duro virtual, en este caso que vas a crear para tu servidor. Si deseas crear un disco nuevo virtual, si deseas usar un disco virtual existente o si deseas, en este caso, usar un disco físico. Le doy siguiente. En cuanto al tamaño, vamos a dejarlo por defecto 60 GB. Esa es la recomendación que nos da en este caso el VMware. 60 GB y vamos a darle siguiente. A continuación, nótese lo siguiente, ¿no? Dice srb windows.vmdk. Lo que quiere decir es, pues, cuál es la ruta en la cual tú vas a utilizar para que sea guardado tu disco duro virtual. ¿Cómo yo me doy cuenta que es un disco duro virtual? Por el archivo, la extensión .vmdk. Entonces, esta es la manera más práctica que tú te das cuenta cuando utilizas discos duros virtuales. De repente tienes un VMware SXI en producción, ¿no? Rápidamente tú puedes entrar a la ruta de tu contenedor y buscar este archivo .vmdk, ¿no? Eso sería en este caso tu disco duro virtual. Entonces voy a elegir la ruta y le voy a decir
que se guarde en la misma ruta en donde yo había creado la carpetita. Y eso era dentro de D y era SRB Windows, que se guarde en la misma ruta donde he creado la carpeta para que se almacene toda mi máquina virtual. Ahí le doy guardar y le doy en Next. A continuación me da un breve resumen de toda la configuración que he realizado y le doy siguiente. ¿Ya? Eso es el primer procedimiento que hemos hecho básicamente para poder preparar nuestra máquina virtual para posteriormente instalar nuestro Windows Server. No sé si por ahí alguno de ustedes, público asistente, tiene alguna consulta, duda. Sí, correcto, ¿no? Estamos creando una plataforma o entorno virtual donde ahora sí viene el proceso de instalación de Windows Server. Esto en un entorno real, en una empresa, pues básicamente es como si ya tuvieras comprado tu servidor, ¿no? En este caso, y a continuación el procedimiento que sigue pues es instalar el sistema operativo, ¿no? En este caso vamos a instalar un Windows Server, ¿no? En un entorno real, ¿qué sería? Tener la imagen ISO descargada, agarrar un USB, bootear desde el USB, colocar en este caso en un puerto de mi servidor y empieza a cargar ya el instalador del sistema operativo, ¿no? Ahora, si nos vamos directamente en nuestra sesión de laboratorio, lo que tenemos que hacer ahora es irnos acá donde dice CD/DVD, le damos un clic, nos vamos en la opción donde que dice ISO y buscamos la imagen ISO. ¿Ya? En este caso la imagen ISO es la que tengo a continuación, que es esta, y le doy OK. Bien, en un entorno en producción, si estamos en las empresas, en este caso, ¿de dónde nos descargamos la imagen ISO? Pues básicamente de la página oficial de Microsoft, ¿no? Tendríamos que entrar a la página oficial de Microsoft, en este caso, para descargarnos la imagen ISO y posteriormente instalar nuestro Windows Server. Bien, entonces si queremos descargarnos la imagen ISO, pues tendríamos que irnos, vuelvo a repetir, a la página de Microsoft. Bueno, en este caso estoy haciendo la demostración. Me he ido a la página oficial de Microsoft y me voy acá en esta opción que dice evaluaciones de Windows Server. A continuación lo que tú vas a poder visualizar en este caso pues es un conjunto de versiones de Windows Server. Tienes la versión Windows Server 2022, tienes la versión 2019 y otras versiones anteriores, ¿no? En nuestro caso pues vamos a elegir la versión de Windows Server 2019, le damos clic y vamos a esperar en este caso que cargue, ¿no? A continuación, fíjense lo siguiente, tengo acá la opción que dice ISO, le doy en continuar y pues Microsoft me dice completa una serie de datos necesarios para que posteriormente puedas descargar esta imagen ISO. Entonces yo le voy a dar acá mi nombre, la empresa. Bueno, si no tienes una empresa, simplemente coloca el nombre de cualquiera, tamaño, el puesto, tu correo electrónico, tu número telefónico, el país a donde perteneces y acá le dices que sí. A continuación le das en continuar y te va a salir la siguiente opción. Selecciona su idioma. Acá le das español o en inglés en todo caso si es que deseas, ¿no? Eso ya es a libre criterio de cada uno. Descargar y descargar. A continuación empieza el proceso de descarga. Es importante que valides el tamaño que va a tener tu ISO, que es 4.9 GB. ¿Ya? Bien, una vez descargado, bueno, en mi caso yo le voy a dar a cancelar porque yo ya tengo la imagen ISO. A continuación, el siguiente procedimiento pues es, acuérdate, ir a CD/DVD y colocar acá, ¿no? Usar desde una imagen ISO. Cargas la imagen ISO en donde se ha descargado y le das en OK. Y a continuación, enciendes la máquina virtual.
Bien, fíjense lo que pasó a continuación. Como yo tengo una versión de VMware Workstation 15.5, tengo una serie de inconvenientes con el Windows Server 2019. Para ello voy a hacer lo siguiente, fíjense, voy a dar un clic en la pestaña superior y me voy a estas opciones de By Remove, voy a quitar el check, le voy a decir desconéctate, por acá también desconéctate y a continuación solamente me voy a quedar con la opción que dice CD DVD. ¿Ya? Y una vez más voy a reiniciar, en este caso, mi servidor. ¿Ya? Y fíjense, ahora sí ya me empieza a cargar el instalador del Windows Server. Entonces, nosotros estamos acá trabajando con nuestra máquina virtual en un entorno en producción, ¿no? Si tú vas a implementar en una empresa, no te olvides, tranquilamente, una vez comprado el servidor, tú podrías descargar la imagen ISO de la página oficial de Microsoft. Eso sí, para ello tú debes considerar qué sistema operativo vas a instalar, tal vez un Windows Server 2012, un Windows Server 2019 o un Windows Server 2022, ¿no? Y también qué edición, en este caso del Windows Server, vas a implementar. Tal vez será un Windows Server Essential, tal vez un Windows Server estándar o un Windows Server versión Data Center, ¿no? De acuerdo a eso tú tienes que elegir qué instalador ISO vas a descargar. Acuérdate lo que les había comentado, ¿no? Cada versión y cada edición de Windows Server se utiliza de acuerdo al escenario propuesto o al escenario planteado en la empresa, ¿no? Y también de acuerdo a eso varían los costos. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Número uno, antes de empezar con el proceso de instalación de un Windows Server, saber el tamaño de la empresa, de acuerdo a eso, descargar si es una edición de Windows Server 2019 Essential, estándar o Data Center, ¿no? De acuerdo al presupuesto de la empresa también, eso es importante, el costo de licenciamiento, cuánto te va a costar, pero sobre todo algo muy fundamental a la hora de elegir la versión de Windows Server, si vas a implementar un 2019 o un 2022, cuándo vence el soporte para esa versión de Windows Server a implementar, ¿no? Esto es muy fundamental que tú debes entender y tenerlo clarísimo antes de instalar un Windows Server para una empresa, ¿correcto? Bien, muy bien. Por ahí me preguntan y dónde en este caso puedo verificar cuándo vence el soporte para el Windows Server a instalar. Pues básicamente te vas a la página de Microsoft. Por ahí estoy dejando un enlace. No es parte de esta charla en realidad, pero sí es importante que revisen ese enlace que estoy dejando por ahí y se van a dar cuenta pues cuando finaliza el soporte para cada versión. ¿Ya? Correcto. Entonces es importante evaluar el tema del soporte debido a que mientras haya soporte por Microsoft, pues nuestro servidor no va a ser muy vulnerable, vamos a poder dejar actualizaciones, vamos a poder tener parches y una serie de funciones que Microsoft va a venir sacando debido a que el sistema operativo a instalar aún está con soporte. Bien, entonces una vez cargado nuestra imagen ISO, nuestro instalador, a continuación el procedimiento pues es instalar el Windows Server, que es básicamente bien sencillo. Por acá vamos a elegir primero el idioma, le dejamos en español, formato y hora, vamos a ponerle acá Perú, buscamos Perú, ahí está, español Perú, tipo de teclado latinoamericano, siguiente e instalar. Bien,
A continuación empieza a cargar el proceso de instalación de nuestro Windows Server. Y fíjense lo siguiente, ¿no? Acá está justamente el tema de las ediciones de Windows Server que habíamos explicado en su momento, ¿no? Miren, para este caso, la imagen ISO cuenta con la versión estándar y con la versión Data Center, tanto en modo de un server core como en un modo de experiencia de escritorio, que básicamente es el entorno gráfico del Windows Server, ¿no? Bien, vamos a decirle para este caso que vamos a instalar la versión Data Center, pues que es la versión más cara del Windows Server. Acuérdate que la diferencia de una versión estándar con una versión Data Center es pues básicamente una de ellas y la más importante es en cuanto al servicio de Hyper-V que tiene, ¿no? La cantidad de máquinas virtuales que tú vas a poder implementar en una versión Data Center pues es ilimitado, a diferencia de una versión de Windows Server estándar. A lo mucho vas a poder implementar 2 máquinas virtuales dentro del servicio de Hyper-V en una versión de Windows Server 2019 estándar, ¿no? Entonces vamos a elegir la siguiente opción, Windows Server 2019 Data Center. Le vamos a dar siguiente. A continuación nos sale pues el término de licencia y avisos de aplicables. Le vamos a dar en aceptar y siguiente, ¿no? Acá en esta opción le vamos a decir personalizado y nos dije dónde quieres instalar en este caso el Windows. Solamente en este caso vamos a tener una unidad, en este caso C, en la cual va a estar instalado nuestro Windows, pero si en un entorno de producción, en un entorno en la hora que tú vas a implementar el servidor, el cliente te dice pues necesitamos como mínimo 2 discos, 2 unidades de disco que tenga mi servidor, en este caso tú pues empiezas a crear las unidades, ¿no? En mi caso yo solamente necesito uno, la unidad de disco local 6, así que voy a seleccionar y le voy a dar siguiente. Bien, y a continuación simplemente comienza el proceso de instalación del Windows. Vamos a esperar hasta que finalice el proceso de instalación de Windows. Bien, por ahí me hacen una pregunta, me dicen, ingeniero, ¿este proceso de instalación cambia respecto a un proceso de instalación en un entorno real en la empresa? Es decir, si yo compro el servidor y luego quiero instalar el Windows Server, ¿varía en algo? No, todo es lo mismo. Ya, todo es absolutamente lo mismo. Lo que estamos haciendo ahora lo vas a realizar cuando tú estés implementando un servidor, ¿no? La diferencia, pues básicamente es que tú no estás utilizando un VMware Workstation en la empresa, ¿no? Sino que ya tienes comprado tu servidor físico, previamente tú has hecho ya tu requerimiento de acuerdo al servicio que vas a implementar, ¿no? Tal vez vas a implementar un servicio de base de datos, un servicio de web, un servicio FTP, un servicio DNS, un servicio de archivo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tú has armado un requerimiento y has colocado qué especificaciones técnicas va a tener tu servidor, cuánto de memoria RAM, cuánto de procesador, cuánto de disco duro, qué tipo de RAID va a estar implementado en tu servidor. Una vez que haces todo ese requerimiento, compras tu servidor, el siguiente procedimiento es ¿qué cosa? Número 1, instalar el Windows Server. ¿Ya? Instalar Windows Server. Y para instalar el Windows Server, acuérdate, tienes que verificar siempre qué versión de Windows Server vas a instalar, ¿no? 2012, 2016, 2019 o 2022, ¿no? Y en este caso, para elegir esa versión, tienes que tener en cuenta cuándo vence el soporte por Microsoft de esas versiones de Windows Server, ¿no? Una vez que tengas claro ese punto de las versiones del Windows Server, ponte que elegiste la versión 2019 a instalar, tienes que tener en claro también qué edición de Windows Server 2019 utilizar, ¿no? Si es una versión Essential
una versión estándar o una versión data center, ¿no? Y todo eso tú lo defines de acuerdo al escenario que tienes pues en la empresa, ¿no? De acuerdo al presupuesto de la empresa, ¿no? Acuérdate que una versión Essential es mucho más barato que una versión estándar y la versión estándar es mucho más barato que una versión data center, ¿no? La versión data center de Windows Server es la más cara. Por ahí me están haciendo una pregunta, me dicen, ingeniero, ¿y cuál de esas recomienda usted? En realidad yo recomiendo de acuerdo al escenario propuesto en la empresa, ¿no? Por lo general, la mayoría instala solamente una versión estándar, que es más que suficiente para cumplir con las buenas prácticas de que por cada servicio tengas implementado ya sea en un servidor virtual o en un servidor físico, ¿no? O sea, un servidor solamente debe estar enfocado a un servicio. Eso es las buenas prácticas que hay que seguir. ¿Ya? Pero si tú tienes presupuesto, si la empresa tiene presupuesto, puedes implementar un Windows Server la versión Data Center, ¿no? La versión Data Center tú puedes activar el servicio de Hyper-V y puedes crear una infinidad de máquinas virtuales, ¿no? Esa es la ventaja de una versión Data Center, ¿ya? Que puedes crear varias máquinas virtuales de manera ilimitada. Bien, entonces vamos a esperar ahí que termine la instalación de nuestro Windows Server. Bien, mientras va instalando en este caso nuestro Windows Server, es importante recordar lo siguiente, ¿no? Nótese lo siguiente, que cuando nosotros hemos hecho la descarga de esta imagen ISO de Windows Server, el periodo de evaluación que tenemos para este Windows Server es 180 días, ¿no? Es decir, que por 180 días nosotros vamos a poder utilizar esta imagen ISO de Windows Server, es decir, una vez instalado nuestro sistema operativo, vamos a disponer de 180 días para utilizarlo sin ningún problema. Después de esos 180 días, Microsoft nos va a decir si deseas continuar con este sistema operativo, es necesario que tengas la licencia. ¿Ya? Eso es importante aclarar entonces. Entonces vamos a esperar que termine en este caso de instalar. Esperamos con calma. Esto toma su tiempo. Bueno, ya va a finalizar. A ver, por ahí hay una pregunta con respecto al RAI. El RAI en este caso tú lo defines previamente antes de instalar tu Windows Server. ¿Ya? Si es un RAID por hardware, es importante que a la hora que tú armaste tu requerimiento para comprar tu servidor, previamente hayas entrado a configurar en tu servidor el tipo de RAID a utilizar, ¿no? Si es un RAID 1, un RAID 5 o un RAID 10, ¿no? De acuerdo a eso, tú has hecho la compra de tus discos duros. En este caso, una vez que has comprado tus discos duros, has armado primero tu RAID, has entrado a tu servidor, te has ido en la opción de Smart y has elegido el tipo de RAID a utilizar. Una vez que elegiste el tipo de RAID a utilizar, que has definido el RAID, recién
empiezas con el proceso de instalación del Windows Server. Entonces el procedimiento es el siguiente. Armaste tu requerimiento de servidor. Te entregaron tus servidores. Definiste el tipo de RAID a utilizar con la cantidad de discos que dispones. Una vez que instalaste el RAID, en este caso si es un RAID 1, un RAID 5, un RAID 10, de acuerdo al servicio que vas a implementar, por ejemplo, ¿no? Si vas a implementar una base de datos en este servidor que has comprado, pues sería un RAID 5 o un RAID 10, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una vez que armaste el RAID a implementar, definiste el RAID, reinicias la computadora y recién empiezas con el proceso de instalación de Windows Server. Esa es la secuencia que tú debes seguir a la hora de implementar un servidor en producción. ¿Ya? Y bueno, fíjense entonces, ya está reiniciando nuestro servidor, ya está finalizando con el proceso de instalación del Windows Server. Por ahí me hacen una pregunta, ¿es recomendable implementar un RAID 10 para base de datos o suficiente con un RAID 5? A ver, con un RAID 5, por lo general he visto en muchas empresas que simplemente tienen el RAID 5, pero lo recomendable es tener implementado el RAID 10, ¿ya? Eso también va a depender mucho del presupuesto con el cual tú cuentas, o mejor dicho, cuenta la empresa para poder implementar ese servidor, ¿no? Pero la recomendación es, pues, tener implementado un RAID 10 para un servidor de base de datos, ¿ya? Sí, correcto. Con el RAID 10 vamos a ganar en este caso tolerancia a fallos y también mayor velocidad. Bien, entonces esperamos ahí, ya está empezando a cargar nuestro Windows Server instalado en nuestro servidor. Por ahí me hacen una pregunta donde dicen, ¿es posible hacer la migración de un Windows Server 2019 a 2022? Es decir, yo puedo tener instalado ahora el 2019 y posteriormente pasarlo a 2022. Sí, sí es posible. Simplemente vas a tener que transferir los roles, en este caso que tiene Microsoft, para poder hacer tu migración a Windows Server 2022. Pero para ello es necesario que antes de implementar tu Windows Server 2022 tengas que adquirir la licencia, ¿no? En este caso, ¿no? Sí es posible. Es más, es lo que constantemente se hace, ¿no? En las empresas. Entonces el proceso de migración de un Windows Server, por ejemplo, de una versión anterior hacia una versión superior, tranquilamente lo que tú haces es transferir los roles FSMO para poder continuar con todas las configuraciones y tener habilitado todas las opciones y todas las funcionalidades de tu servidor con la antigua versión. Listo, muchas gracias. Bien, y fíjense, por último lo que nos sale es pues ingresa la contraseña de
nuestro servidor. Vamos a agregar una contraseña. Y finalmente vamos a darle finalizar, ¿no? Por ahí me hacen una consulta, me dicen, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacer el mantenimiento a nivel físico del servidor? Es decir, la limpieza. Sí, correcto. En realidad la recomendación y las buenas prácticas nos dicen que deben ser cada 3 años como mínimo. Debemos hacer el mantenimiento, es decir, destapar el servidor y hacer la limpieza en este caso, ¿no? Para quitar todo lo que es el polvo. Cada 3 años es la recomendación, pero en general muchas empresas no lo hacen. No lo hacen, lo hacen cada 5, 6, 7, 8 años. En realidad es así, ¿no? Y más aún las empresas del Estado. Pero la recomendación es, muchachos, hacerlo cada 3 años. ¿Ya? Cada 3 años deben hacer la limpieza en este caso de sus servidores a nivel físico, ¿no? El mantenimiento. Bien, y finalmente ya hemos finalizado el proceso de instalación de nuestro Windows Server. A continuación vamos a ingresar y vamos a, en este caso, colocar nuestra contraseña. Bien, y a continuación está cargando ya pues nuestro servidor. Vamos a esperar ahí un momento. Vamos acá a dar en cerrar. Vamos a maximizar en este caso la pantalla. Le voy a dar en configuración de pantalla porque se ve muy pequeño. Y acá voy a elegir una opción para que se vea un poco mejor. Listo, me quedo con esta opción. Y bueno, una vez que ya tengo instalado entonces mi Windows Server, lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Me voy acá al administrador del servidor y lo primero que debemos hacer nosotros como especialistas de administrador de servidores es cambiar el nombre del servidor, ¿correcto? Vamos a tener que cambiar el nombre del servidor. Entonces, me voy acá donde dice nombre equipo y coloco el nombre del servidor. ¿Ya? Me voy a esta opción que dice cambiar y a continuación acá elijo el nombre del servidor. ¿Qué nombre de servidor le debemos colocar? Eso tú lo defines. Tú eres el administrador de servidores, ¿no? Muchas veces le ponen nombre de planetas, en otros casos comienzan con un SRB seguido del tipo de servicio que va a tener, por ejemplo, SRB file 01, si es que este servidor me va a servir como un servidor de archivos, ¿no? Otros le ponen Anonymous, Platinum, eso tú lo defines, tú y tu área lo definen. ¿Ya? En este caso vamos a ponerle el nombre, por ejemplo, de SRB DC01, ¿ya? Debido a que este servidor
posteriormente nos va a servir como un controlador de dominio. Por eso estoy diciendo SRB DC01. DC de controlador de dominio. 01 porque va a ser mi primer servidor controlador de dominio. Le voy a dar en aceptar y a continuación me va a pedir reiniciar el equipo, ¿no? Cerrar y reiniciar. Listo. Entonces, no se olviden, lo primero que hay que hacer una vez terminado la instalación del Windows Server, ¿qué cosa es? Cambiar el nombre, correcto. Y por acá tenemos, lo he colocado en este caso, he colocado en un Word lo que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Una vez finalizada la instalación. Número 1, hay que verificar y colocar el nombre de host. Esto es importantísimo debido a que muchas veces muchos administradores de red en realidad no se toman la molestia de colocar el nombre. Eso está mal. Después cuando tienen implementado un servidor de SQL, un servidor de base de datos, un servidor de dominio o otro tipo de servicios, van a tener problemas con alguna función del servicio que tienen implementado. ¿Ya? Entonces la recomendación siempre es, ¿qué cosa? Colocarle el nombre, no se olviden. Una vez que colocaste el nombre, a continuación, según mi experiencia, las buenas prácticas, ¿qué cosa es? Verificar la tarjeta de red. Siempre, siempre. Entonces vamos a esperar que cargue nuestro servidor. Voy a ingresar a mi servidor, coloco la contraseña. Y en este caso verifico la tarjeta de red, ¿no? Miren, en mi caso me sale una X. Vamos a ver qué está pasando acá. Es importante que verifiquen siempre la tarjeta de red. Vamos acá, cierro, me voy en esta opción, clic derecho, administrar red de internet, maximizo, centro de redes y recursos compartidos, me voy acá a la opción que dice cambiar configuración del adaptador y nótese lo siguiente, me dice Ethernet cable de red desconectado. Por eso les digo que siempre es importante que verifiquen la tarjeta de red. Esto en un entorno real, ¿qué quiere decir? Que el cable de red no está conectado en mi servidor, ¿ya? No está conectado. En mi caso no está conectado debido a esto, miren. Clic derecho, setting, el door adapter está desconectado. Le voy a poner acá conexión, ¿ya? Y ahora sí, fíjense, ¿vieron? Ahora sí estoy conectado. Está conectado a mi tarjeta de red. Esto en un entorno de producción es como si el cable de red estuviera desconectado, ¿no? Entonces ahora sí ya tengo conectado el cable de red en el servidor físicamente, ¿no? Es por eso que he dejado esta opción en un inicio desconectado para que ustedes entiendan la importancia que es siempre verificar la tarjeta de red. ¿Ya? Ok, verificamos la tarjeta de red y nos dice colocar la dirección IP. Bien, vamos a colocar en este caso la dirección IP de acuerdo al segmento de red que se maneje en la empresa. En este caso, yo he definido que este servidor va a tener la 200.201.10 de máscara 24. Y bueno, doble clic, propiedades, vamos a esperar ahí un momento. Protocolo de Internet IPv4, doble clic y acá. Miren, en todo servidor la regla principal es que tenga una dirección IP fija, ¿ya? En los servidores se manejan direcciones IP manuales, no automáticas. Entonces le voy a dar aquí, clic y coloco la 200.201.10. Máscara, la 24, puerta enlace, no necesito por ahora. Y le voy a dar acá en aceptar, aceptar y cerrar.
Simplemente estoy colocando la dirección IP. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Coloqué la dirección IP. El tercer procedimiento es, obviamente, necesitamos colocar el DNS. Vamos a completar entonces la configuración. Propiedades. Bueno, vamos a simular que tenemos puerta enlace, ¿ya? Acá colocamos la puerta enlace, en este caso de nuestra red, de la red de la empresa en la cual estamos trabajando, ¿no? Pongamos que sea la 200.201.254. Acá vamos a colocar en este caso los DNS de tu servidor controlador de dominio en caso tengas. Y si no lo tienes, pues tranquilamente puedes trabajar con la 8888 que es de Google. Y acá podrías colocar la 88444. Le hacen aceptar, cerrar y aceptar. ¿Ya? Correcto. ¿Cuál es el siguiente procedimiento en este caso a la hora de implementar un servidor? ¿No? El siguiente procedimiento pues es lo siguiente. Te vas a servidor local y actualizar el Windows Update. ¿Ya? Actualizar el Windows Update. Entonces te vas acá y pones buscar actualizaciones. En mi caso no me va a funcionar porque yo no estoy teniendo salida a internet, estoy armando una red interna. ¿Ya? Pero nótese cuál es la importancia en este caso. Es primero verificar la tarjeta de red, luego número 2, haces un CMD, verificas que tenga salida a internet, ¿no? En mi caso no me va a funcionar, yo no estoy teniendo salida a internet. ¿Ya? Número 3, empiezas a actualizar. Es importante que actualices el sistema operativo después de haber realizado la instalación. Muchos de los administradores no lo hacen, pero es importante. ¿Ya? Es importante. Entonces, una vez que hayas terminado con la actualización del Windows AD de tu servidor, el siguiente paso, ¿cuál es? Ingresa en este caso el ID y la clave del producto. ¿Dónde es? Acá. Doble clic y acá. Vas a colocar en esta opción la clave del producto, es decir, la licencia que tú has comprado de tu Windows Server. Agarras el código y lo copias. Copias, le das siguiente, siguiente y finalizar. Y con eso ya vas a tener activado tu Windows Server y por lo tanto ya no te va a salir esta opción que dice licencia de Windows válida por 180 días. ¿Sí? Bien. Y bueno, eso sería el proceso de instalación de Windows Server y el proceso de post-instalación del Windows Server. Instalas tu Windows Server, cambias el nombre, colocas la dirección IP, puerta enlace, DNS, verificas tu tarjeta de red, obviamente que el cable no esté desconectado, verificas que tenga salida hacia internet, empiezas a hacer la descarga de actualizaciones con el Windows Update. Una vez que esté actualizada, eso toma aproximadamente de 2 a 3 hasta 4 horas, dependiendo del ancho de banda de tu internet. Finalmente, ¿qué haces? Colocas la clave de la licencia del Windows Server. ¿Ya? Y con eso termina todo el proceso de instalación de un Windows Server. En este caso, Windows Server 2019. Muy bien. Entonces, eso sería nuestra charla de hoy. Espero que les haya gustado. Es una charla de reforzamiento para ustedes, para que puedan complementar. Y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Les saluda una vez más el ingeniero Edwin Huerto Naupay.